Hola, hola, bonita noche. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, los saludo por TikTok y por Facebook. Bienvenidos a este canal donde compartimos información de las experiencias de este proceso de despertar que estamos viviendo, este despertar de nuestras conciencias, de esa conciencia cósmica, de esa conciencia divina. Para las personas nuevas que están llegando, quiero presentarme. Mi nombre es Paola Andrea Om, una sonrisa para el alma, y así me van a encontrar en todas las plataformas de TikTok, YouTube, Facebook. Y bueno, dentro de poquito voy a volver a manejar el Instagram, que lo tengo un poquito dormidito. Pero quiero informarles que a partir de hoy empezamos más seguido estos live que ya venía haciendo, donde compartía muchísimo todo este proceso de mi experiencia como terapeuta, pero también mi experiencia de vida en este proceso de mi despertar, de mis recuerdos, de cómo ha sido mi proceso desde niña en este despertar de conciencia divina y de conciencia cósmica. Así que bienvenidos a este canal. Me gustaría leerlos, quienes están aquí por primera vez, quienes me están viendo por primera vez, y les agradezco mucho a los que están en TikTok especialmente, y en Facebook, pues no sé cómo es el manejo, pero aquí en TikTok sí es importante que nos ayuden con los tap, que nos ayuden con los regalos, que nos ayuden compartiendo el video para que esto llegue a más personas. Entonces, Julie, bienvenida. Liliana, muchas gracias por estar. Mi madre hermosa. Y bueno, bendiciones infinitas a todos los que están aquí. Y bueno, vamos a compartir un poquito. He estado ausente para muchas personas que me preguntan, Pau, ¿por qué no volviste a hacer live? ¿Qué pasa con Paola? ¿Por qué se ha alejado tanto? Bueno, pero igual en mi canal, en todos, en Facebook y en TikTok, estoy colocando siempre videos con experiencias de mi proceso de elevación, de mi proceso de ascensión, de mi proceso de despertar de mi conciencia divina y cósmica. Siempre les estoy compartiendo todas las experiencias que voy teniendo en lo largo de mi historia, porque es una historia. Tu vida es una historia. Es lo que tú vas a dejar, ese legado de esa información que tú vienes a dejar, de tu recorrido del alma, de lo que tú vienes a experimentar, de lo que tú vienes a recordar. Y bueno, he estado ausente porque estoy haciendo muchos cambios en mi vida. Estamos en un proceso de mover la energía, y en este proceso de cambios, pues también me he dado este permiso de estar como aislada, trabajando en mi energía, trabajando en centrar estas frecuencias que se necesitan. Hay momentos en que necesitamos retirarnos un poco para poder volver a retomar información y para volver a conectar con mucha fuerza con nuestro yo interno, con nuestro yo superior, ¿sí? Esas Paolas que están en dimensiones más elevadas,
que están en frecuencias muy, muy elevadas, que nos van dando como el chancuco, ¿no? Que nos van ayudando, hey, hay que hacerlo así, hey, mira, hey, ¿sí? Entonces, este espacio que me di de casi mes y medio, creo, he estado integrando mucha información, he estado recordando mucha información y creo que hoy de lo que me han hablado tanto en estos tiempos es lo que vengo como a compartirles hoy. La importancia de entender que estamos ahora en un proceso individual y colectivo y que una de las herramientas supremamente importantes de este proceso es empezar a reconocer que nosotros estamos aquí y necesitamos es recordar quiénes somos, recordar para qué estamos aquí, recordar las herramientas que traemos, recordar nuestras memorias, el recorrido de nuestra alma, ese recorrido que en esta línea de tiempo es importante tener en cuenta. Y para poder nosotros recordar, muchas veces tenemos que entrar en silencios. Y en silencios no quiere decir que solamente me cierro la boca y no voy a hablar. No solamente es eso. En silencios también es silencios de estar escuchando muchas cosas externas. Silencios de, por ejemplo, hay personas que hacen constantemente, por ejemplo, que se meten a hacer cursos y cursos y cursos y cursos, donde no cogen ese tiempo que es importante para activar eso que en ese curso recordaste. Porque cada vez que tú haces un curso, que haces un taller, que haces una activación, lo que sea, esos momentos que son muy importantes también, esos momentos nos llevan a un proceso de recordar. Cuando yo, por ejemplo, hice todo lo que fueron mis estudios de Reiki y la maestría de Reiki, habían momentos en que en medio de lo que el profesor, el maestro estaba explicando, yo entraba, ¿sí?, en mis memorias, ¿sí? Y eso es una capacidad y eso es un proceso que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando estamos en escuelas, en cursos, talleres, aún procesos de vida que también son procesos de aprendizaje. Es entrar a nuestras memorias internas, a recordar esto para qué lo estoy viviendo. Recordar, por ejemplo, lo que les decía del curso de Reiki, era recordar esos símbolos, era recordar esas vibraciones que podía sentir haciendo las meditaciones de Reiki. Era recordar esos espacios-tiempo donde yo muchas veces sentía que había estado en lugares de mucha calma, de mucha paz, de mucho amor, de mucha armonía, porque eso era lo que recibía de ese curso, ¿sí? Entonces podía entrar en mis memorias y traer esa memoria y recordar por qué y para qué estoy ahí, por qué estaba haciendo yo ese curso de Reiki. Y estaba haciendo todos los procesos, todos los niveles, invirtiendo tiempo, dinero, invirtiendo cantidad de cosas, conociendo personas
integrándome con más personas y sintiendo la vibración de ellos y sintiendo lo que lograba captar de la información que emitían ellos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a hacer estos trabajos de recordar, tú vas a empezar a reconocer las personas que llegan a tu vida. Vas a empezar a reconocer las vibraciones que emiten esas personas. Vas a empezar a reconocer las líneas de tiempo donde tal vez compartes con esas personas. Vas a empezar a reconocer las herramientas que tú traes, con las cuales tú has trabajado, con tus dones, con tus talentos, con toda esa sabiduría universal que traes, ¿sí? El recordar es un proceso muy importante y en este tiempo en el que estamos nosotros, viviendo este proceso de ascensión, viviendo este proceso de recalibrar nuestra energía a las nuevas frecuencias que hacen parte de nosotros, pero que muchos no recuerdan que también hacen parte de esas frecuencias. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es reconocer, es recordar lo que es vibrar en la quinta dimensión, en las frecuencias de la quinta dimensión, en esas frecuencias de amor, en esas frecuencias de armonía, en esas frecuencias de respeto, bueno, de honestidad, de cantidad de cosas que en la 3D, la verdad es que pues no se trabajan mucho, ¿sí? Porque realmente las frecuencias de 3D son frecuencias muy densas. Y nosotros lo que estamos haciendo ahorita es recordar lo que es sentirnos con la vibración que emiten las frecuencias de la quinta dimensión. Y hay muchos que no solamente están reconociéndose y recordándose en la frecuencia de la quinta dimensión. Hay muchos que ya están recalibrando sus vibraciones y sus frecuencias y su energía en frecuencias de novena dimensión, en frecuencias de 12ª dimensión y mucho más, ¿sí? Entonces, es importante, y hoy, de verdad que antes de empezar este live, me hablaban mucho, que les dijera a ustedes la importancia de reconocer esta parte que les estoy diciendo. El recordar es algo supremamente importante. Y para recordar, Paola, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Paola para recordar? A mí me han preguntado muchas, a mí me hacen preguntas constantemente, me escriben por interno, me escriben por el TikTok, por el Facebook, por todo. Paola, ¿y por qué a ti se te aparecen las naves? ¿Y por qué a ti, por qué tú hablas de activaciones? Y Paola, ¿y tú por qué hablas de tal cosa? Y Paola, ¿tú por qué hablas? Miren, todo lo que yo les comparto, todo lo que yo les entrego energéticamente, han sido procesos que yo he venido viviendo desde hace muchos años, ¿sí? No es por medio de cursos solamente que uno puede recordar. Y de hecho les digo, más o menos hace yo creo que unos 10 años,
más o menos, donde a cuánto curso yo me quería meter, ya me decían, no. Y muchas veces yo pagaba un curso y literal les digo, porque casi siempre eran cursos, al final, en ese tiempo, cursos online, muchos cursos online. Muchos cursos los hice en vivo, ¿sí? En presencial, pero otros cursos que los ofrecían online, yo decía, bueno, me voy a meter a ese, tal cosa. Y les digo que yo me inscribía y ya iba a entrar al curso y algo pasaba, pero no, ¿sí? Y empezó un proceso de verdad muy interesante, más o menos de 10 años, 12 años para acá, en los que ni siquiera para leer, o sea, literal yo iba a coger un libro para leer, no. ¿Por qué? Porque entré en un proceso, obviamente, después de haber pasado otros procesos, ¿sí? Desde niña, empecé a vivir un proceso, llamémosle, pues, como ponerle un nombre, pues, aquí, porque nos encanta ponerle nombre a todo, ¿sí? Siempre queremos saber, y me pasa, cuando me muestran a mí, o recuerdo una herramienta que utilizaba en dimensiones elevadas, y yo, bueno, ¿y aquí cómo le voy a llamar a eso? Porque aquí nos encanta, obvio, darle un nombre a todo. Entonces empezó en mí un proceso, llamémosle aquí, de maestría. ¿Y por qué maestría? Y no es porque yo sea la maestra, no. Simplemente les estoy hablando de tiempos y de niveles que vamos viviendo en este proceso de despertar de conciencia, ¿sí? Y en este proceso de despertar de conciencia, en mi caso, hablo del mío, hay personas que hablan de sus procesos que apenas hace 2 años empezaron a recordar muchas cosas y ese es su proceso. Mi proceso ha sido desde niña en un caminar de integrar y de reconocer frecuencias, de integrar y reconocer conciencias, almas que iba como reconociendo en mi camino, pues estoy hablando de almas encarnadas, ¿no? Seres encarnados. De reconocer las frecuencias de los seres encarnados aquí, de empezar a ver naves, de empezar a conectar con las naves, de empezar a recordar mis procesos de otras líneas de tiempo, en fin. Pero desde hace más o menos 10, 12 años para acá, empezó otro nivel, ¿sí? Donde ya no me permitían, y cuando yo digo no me permitían, es que mi propio yo superior, ¿sí? Esos maestros que tenemos, esos guías que tenemos de nuestros ancestros, de nosotros mismos en esos planos de conciencia más elevados que conectan con nosotros constantemente, empezó un proceso donde ya no podía tener información y acceder a la información externa, sino que empecé un proceso conmigo. Y entonces empecé a hacer procesos donde literal Paola se aisló de muchas cosas externas, ¿sí? Y no porque quiere decir que tú también lo tengas que hacer, ¿no? En mi caso fue un proceso así, donde yo ya empecé a estar mucho conmigo, ¿sí? A estar muchísimo en mi habitación, en mi casa, donde sentía literal mucho más la energía externa. Entonces me costaba mucho yo soy un ser altamente sensible, por esa sensibilidad energética me costaba muchísimo estar en reuniones sociales, en discotecas, en lugares pues donde pues había mucha gente,
Entonces estaba mucho conmigo, ¿sí? Entraba mucho en silencios, en meditaciones, en permitirme sentir mi energía. Bonita noche, gracias Janet. Jessie, bienvenida, bonita noche, gracias por estar aquí. Gracias por los tap tap, por compartir, por escribir. Necesitamos que estos live en Facebook y en TikTok se empiecen a extender porque hay muchos que están entregando información en diferentes niveles. Cada uno tiene un nivel, ¿sí? De entregar información. Entonces, donde tú te sientas cómodo estar, pues está bien y bienvenidos los que quieran estar aquí. Desde el amor, el respeto y la honra a todos los que están entregando información desde su ser interno y desde sus memorias, ¿sí? Bueno, entonces les decía, empecé en un proceso de estar mucho conmigo, ¿sí? Entonces, me acuerdo que había momentos en que, aparte de que también llegaron personas que tenían el mismo proceso vibracional con los cuales también hacía algunos trabajos externos, especialmente para ayudar energéticamente al planeta. Hacíamos trabajos muy bonitos enviando energía, activando discos solares, activando, digamos, portales de luz en diferentes lugares donde vivíamos o donde estábamos. Pero también me llevaba mi yo superior a estar conmigo y a hacer meditaciones, ¿sí? Conmigo, o sea, total. Cuando digo conmigo es que ni siquiera eran meditaciones acompañadas, digamos, audibles, donde alguien te está guiando en la meditación, no. Era solamente, si yo quería, podía colocar frecuencias, pero era escucharme para poder recordar. Paola tuvo que entrar en meditaciones, en silencios y escuchar mi ser. Obviamente, en medio de esas meditaciones, yo preguntaba, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? Y muchas cosas que a mí ya me venían entregando, información que ya me venían entregando muchos años atrás, empezaron a ser de verdad ya como más claras, ¿sí? Cuando yo empecé a verme, digamos, en lo que es la parte o el despertar, que así también, pues yo le llamo el despertar estelar o el despertar galáctico, es cuando empezamos a recordar nuestras vivencias, ¿sí? Estelares en otros planetas, cuando empezamos a vernos fuera de esta línea de tiempo y fuera de esta 3D. Y para poder dejar de ver las líneas de tiempo de esta 3D, o sea, de en este momento donde estamos, de verdad que las vibraciones que empecé a recibir y empecé a integrar en mí eran impresionantes. Yo salía de las meditaciones que hacía, que eran o son hermosas, y cada vez las vibraciones son más, que tú las puedes sentir en tu cuerpo. Tú puedes sentir cómo vibras, o sea, cómo vibra todo tu ser, todas tus células, átomos, todo, cómo vibra tu campo, cómo vibra todo, al punto que hoy hablaba eso con mi mamá, que le mostraba a mi mamá
una piedra un cuarzo que yo tenía y yo lo tenía ahí siempre en mi nocherito, con todos los corazones que me han ido entregando en el camino, ¿sí? De mis procesos. Sí, este me lo dieron en las pirámides de Teotihuacán. Yo estoy en México ahorita y este me lo dieron ahí. Y bueno, muchos corazoncitos que me han llegado en mi camino de mi despertar. Y resulta que le mostraba yo a mi mamá este cuarzo que ya se los voy a enseñar. Y este cuarcito cuando me llegó a mí, que me acuerdo que fue de los cuarzos que yo tenía cuando vine la primera vez a México. Compré y conseguí varios cuarzos, todos de diferentes nomenclaturas y todo, tamañitos y eso, más que todo medianitos, pero estos cuarzos eran redondos, no tenían forma, todos raritos. Y recuerdo mucho que cuando empecé a hacer estos trabajos de meditar, de entrar en mí, de conectar con las vibraciones elevadas de mi ser, de conectar con mi yo superior con mucha más fuerza, potencia y todo esto, concentrada, así me dijeran, Paola, está rara, así dijeran, pero qué raro, Paola, ¿por qué hablas lenguas tan extrañas? Así lo que dijeran es mi proceso, ¿sí? Y ha sido de verdad un proceso donde obviamente yo respeto mucho la evolución de cada persona, pero me he dado este permiso de confiar en mi proceso para poder llegar hasta donde he llegado hoy, ¿sí? Y resulta que este cuarzo tenía una figura X, o sea, no tenía ni forma ni nada. Y lo más lindo es que desde que yo empecé a hacer todas estas meditaciones donde las frecuencias empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, que de verdad yo sentía toda la habitación, toda mi habitación, así con una vibración tan fuerte que yo miraba las cortinas, yo miraba la cama, yo miraba las cosas y yo veía como que todo vibraba. Y empecé a notar que algunos cuarzos empezaron a formarse como corazones, ¿sí? Y esta es una energía que nosotros tenemos, esta es una energía que nosotros traemos y es una energía muy importante de lo que es el alquimista. Nosotros somos alquimistas, nosotros somos magos, nosotros somos dioses, nosotros tenemos toda la habilidad y toda la fuerza vibratoria para cambiar el espacio-tiempo, para cambiar la materia. Somos seres creadores, somos potencializadores, somos seres magníficos, grandes, poderosos. Y eso es lo que estamos nosotros en este momento viviendo, el recordarnos, el recordar. Un mundo cambiante, así es, el recordar. Recordar quiénes somos, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Miren, cuando yo empecé a sentir en mi ser que algo había, que algo yo tenía que hacer, que yo no entendía por qué sentía una fuerza dentro de mí, o sea, de verdad que desde niña ha sido un proceso como aterrizar aquí, ¿sí? El bello llamado, así es. Ese sentir de mi alma de que hay algo más y que desde niña lo venía sintiendo, que veía muchas cosas que energéticamente realmente no podía concebir, que no podía sentir esas vibraciones reales de lo que nosotros somos, porque nosotros somos amor puro. Tú eres amor puro.
Tú no debes de tener de verdad en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, ninguna herida, ningún deseo negativo hacia el otro, ni hacerle daño tú al otro, o sea, nada, ni recibir tú daños de nadie, ¿sí? Porque nosotros somos creación divina, creación pura, somos la creación, ¿sí? Somos esa imagen y semejanza de los dioses, del Dios creador, de la diosa creadora, ¿sí? De esa madre divina, de ese padre divino. Somos ellos, lo somos. Solo que estamos viviendo procesos en diferentes dimensiones. En diferentes dimensiones y en las dimensiones más bajas como esta que es una tercera dimensión, las frecuencias realmente son muy tensas para los seres que nosotros somos realmente, ¿sí? Por eso, cuando tú entras en meditaciones profundas y empiezas a recibir activaciones desde tu yo superior que están vibrando súper alto, y cuando tú te permites estar en esos estados de conciencia, de elevación, vas a recibir una transmigración de energía potente y poderosa. Es por eso que cuando tú haces meditaciones y activaciones de tus vibraciones, de tus memorias, de tus frecuencias, empiezas a reconocer e integrar frecuencias muy elevadas que te van a ayudar a pasar a dimensiones más elevadas, aún estando aquí, ¿sí? Porque aún estando en esto que nosotros vemos como que la misma casa, como que la misma gente, como que, ¿sí? Y de un momento a otro ya te vas de pronto del país o ya te cambias de casa y vas cambiando, ¿sí? De ambiente, de lugares, de personas y todo esto. Todos estos cambios vienen también unidos a ese cambio vibratorio que tú estás teniendo. Esos lugares donde tú llegas es porque tú debes de estar ahí, ¿sí? Esos lugares donde tú vas consciente de la diosa o el dios que eres, consciente de esa divinidad que eres, de esas frecuencias elevadas del ser que eres. En cada lugar donde tú vas, tu frecuencia llega a emitir vibraciones tan poderosas, tan alquimistas, que transformas. Tú puedes llegar a un lugar denso y transformar esa frecuencia, ¿sí? Desde ese amor puro que emiten tus ondas, que emiten tus células, que emiten tus átomos, que emiten todos los microcristales que están compuestos tu cuerpo de luz, tu cuerpo energético. Y entonces cuando tú empiezas a recordar quién eres tú, cuando empiezas a recordar el ser que eres y empiezas a recordar tus misiones, eres más consciente de reconocer que cuando llegas a un lugar, tú estás ahí con un propósito. Que cuando tú te encuentras con una persona, te encuentras con esa persona por un propósito. Que cuando tú viajas a un lugar, a un país o algo, o a una ciudad diferente, tú estás ahí con un propósito. Y es tan hermoso cuando nosotros nos
damos el permiso de decir, bueno, aquí estoy. ¿Para qué estoy aquí? Muéstrenme y guíenme. Tú le hablas a tu yo superior, a tus protectores y guías que están contigo, ¿sí? Y bueno, aquí estoy. ¿Para qué me trajeron aquí? ¿Para qué me permitieron llegar hasta aquí? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? Y ellos te lo van a recordar. Y tu corazón va a empezar a recordar. Y muchas veces nosotros llegamos a ese lugar, hacemos algún proceso, hablamos con alguien, alguien está ahí que necesita escucharte, ¿sí? Y cuando tú menos pienses, esa persona es tan hermosa porque te va a confirmar y te va a decir, yo necesitaba escucharla, yo necesitaba sentir esa energía que usted emite, ¿sí? Y reconoces que ese era el momento, que ese era el lugar y que ese era el llamado que tenías, ¿sí? Y recuerdas, porque tu ser te va a estar constantemente recordando para qué estás en ese lugar, para qué vas a hablar con esa persona, qué vas a hacer en ese viaje, qué vas a hacer. A veces tú vas pensando en un propósito. Ah, no, voy a ir a visitar a mi tía, qué sé yo, a España, ¿sí? Y resulta que desde que tú sales de tu casa hasta que tú vuelvas a tu casa, todo ese trayecto de la casa al aeropuerto, en el aeropuerto tienes que vivir misiones, hacer trabajos, consciente o inconsciente. Tal vez los reconozcas, tal vez no, pero algo estás haciendo ahí. Te montas al avión y sigues viviendo misiones, viviendo procesos. Tu energía, siempre se los he dicho en los live, tu energía emite unas ondas de frecuencia tan importantes que solamente con que tu energía toque la energía o el campo vibratorio de otra persona, tú puedes transformar con esa energía alquimista que tienes, ¿sí? Tú puedes emitir unas frecuencias tan elevadas y tan importantes para otra persona que tú ni cuenta te das, ¿sí? Si ustedes recuerdan, me acaban de traer esto a memoria, y es que si ustedes recuerdan que hay una parte en la Biblia que dice que Jesús sintió cuando la mujer que estaba, creo que tenía la menstruación y tenía mucho sangrado, que estaba ya moribunda de tanto sangrado, mínimo tenía miomas y no sabía que tenía en ese tiempo. Y resulta que cuando ella toca la tela de la ropa de Jesús, Jesús dice, salió energía de mí, salió algo de mí, lo sintió, ¿sí? Porque su energía tocó la energía de esta mujer, que con esa fe y ese amor que tenía ella, recibió esas ondas y frecuencias que le ayudó a transmutar esas energías densas que tenía y sanó. Entonces tú no sabes, cuando tú estás haciendo tu trabajo, obviamente, cuando tú estás haciendo tu trabajo de elevar tu frecuencia, de estar constantemente pidiendo a tus yo superiores poder elevar y recordar más de ti y hacer tus procesos de meditación y hacer tus procesos de reconexión de frecuencias, de traer esas herramientas que tu ser ya conoce, pero que no recuerda, ¿sí? Entonces es supremamente importante, por eso hay momentos que tenemos que darnos esos espacios que les decía al principio del live, que por eso no me volvieron a ver mucho en los live,
porque estaba integrando más información, nueva información, recordando más de mi ser, de mi recorrido del alma, integrando y recordando más herramientas para poderles transmitir, ayudar en los talleres, en las activaciones, en los live, en las sesiones privadas, todo esto, para avanzar mucho más, para elevar mucho más nuestras frecuencias, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros trabajamos en recordarnos, vamos a poder integrar muchas más frecuencias, información, herramientas, y vamos a hacer un apoyo más grande en este proceso de elevación, ¿sí? Es muy, muy importante. Escríbame porfa si están entendiendo el tema, si están de acuerdo con todo este proceso que les estoy hablando. Dice Animor, la guía de lo que no nos parece tan claro. Ajá. Que recibimos la guía, sí, claro. Recibimos una guía muy importante por nuestros yo superior, por nuestros guardianes que también tenemos, esos protectores que también tenemos, y que nos van emitiendo información importante que necesitamos. Pero para poder recibir realmente esa información, de verdad que tenemos que empezar a trabajar mucho los sentidos. Los sentidos. Por eso tenemos que aprender a discernir, aprender a sentir la diferencia de una frecuencia a otra. Miren, en mi recorrido del alma, bueno, por favor, escríbanme. ¿Están escuchando? ¿Está todo bien? Para poder saber si sigo, si sigo con el tema. ¿Sí me están entendiendo? Eso, gracias, gracias. Porfa, interactúen. Gracias, gracias. Les decía que en mi recorrido y en mi aprendizaje desde niña, empecé como a recibir, digamos, clases con mis maestras estelares, mis maestras dimensionales. Nunca las vi, nunca supe quiénes eran, pero sí podía sentir un acompañamiento muy amoroso, respetuoso, que me ayudaba mucho a ir integrando lo que necesitaba integrar para poder entender muchas cosas que ahorita puedo decir yo. Siento una energía como que esta persona es mentirosita, o como que esta persona no se está mostrando realmente, está ocultando algo. Siento una energía bonita o siento una energía oscura, ¿sí? Entonces, eso lo viví yo desde muy chiquita, desde muy niña. Donde podía como relacionar y ver muchas cosas desde como ese proceso de como de esas clases en los colegios, pero con mis yo interno, ¿sí? Yo iba a clase en el colegio de físico aquí en la Tierra, y de pronto veía una compañera y la sentía diferente, ¿sí? A diferentes vibraciones, sí, así es, a punto cero. Y yo podía ver y sentir que esa compañerita
estaba muy diferente a lo que de pronto había estado la semana pasada, un ejemplo. Y podía sentir, y era como si mi ser empezara a hablar conmigo misma, si era algo así. Y yo era como que, yo porque la siento diferente. Ella está como triste, ¿no? Y yo empezaba como a hablar conmigo. Y ella está como triste. ¿Será que tuvo problemas con los papás? ¿Será que tal cosa? Y yo empezaba como a hablarme a mí. Y resulta que cuando, bueno, salíamos al recreo o al descanso, al break, no sé cómo le llaman ustedes en el colegio, de pronto yo me acercaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Te veo triste, ¿estás bien? ¿Sí? Y me decía, no, estoy muy triste porque mi papá tal cosa. ¿Receso le dicen aquí en México? Ok, gracias, Animor. Porque mi papá tal cosa, porque pasó esto en la casa, ¿sí? Y todo lo que yo me había como hablado a mí, ¿sí? Era lo que ella estaba viviendo. Entonces era como ese yo superior mío que estaba más elevado, como contestándome en esta misma línea de tiempo y todo esto. Y es ahora, sí, en este tiempo, donde he podido entender eh, lo que ha estado pasando en las interacciones que a veces no nos damos ni cuenta, en esas interacciones que vivimos de nuestros yo de otras líneas de tiempo, que nos ayudan a nosotros aquí desde sus astrales tal vez, como nosotros cuando nos vamos a dormir y hacemos esos viajes astrales conscientes o inconscientes, y en esos viajes astrales vamos, visitamos, hacemos cosas, trabajamos con personas, en mi caso, que me han escrito y me han dicho que les he ido a hacer terapia, que sanidades, que ya no sé cuánta cosa, ¿sí? Entonces, de verdad que estas líneas de tiempo siempre han estado interactuando y somos nosotros mismos los que nos estamos ayudando, ¿sí? Y somos nosotros mismos los que nos estamos, como les decía en estos días en uno de los videos, ese contacto que tanto hablan, que el contacto estelar, que el contacto no sé qué, es con nosotros mismos. Cuando tenemos esos, bueno, cuando tú has hecho tu proceso y se empezó a despertar en ti tu conciencia estelar o galáctica, empiezas a vivir procesos donde ves pasar una nave, donde te sueñas con naves, donde ¿te han soñado con naves alguna? Escríbame ahí, por favor. Sí, Yeshua. ¿Cómo se dice? Yeshua. Recreo. Bueno, se han soñado con naves, se han soñado con seres estelares, han visto naves, así en físico, así que ustedes digan, ve, salí, estaba la nave ahí. Escríbanme ahí. ¿Quiénes han tenido esas experiencias con las naves? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ok. ¿Quiénes han soñado con naves? ¿Quiénes se han soñado con seres? ¿Quiénes se han soñado de pronto viviendo una experiencia en otro planeta, en un lugar que no conocen y que es hermoso o es rarito? ¿Sí? Animor, en sueños solamente. ¿Ok? Eso es un contacto. Yeshua, me soñé como de una raza y me vi dentro de una nave con un panel circular y todo cristalino o gel. Una nave, esas son naves acuosas, esas son, ay, se me fue la palabra.
Ay, se me fue la palabra. Bueno, ahorita si me acuerdo te digo. Animor dice, mi hermana muy seguido. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con naves en físico, en sueños, en hasta en holograma, que muchas veces vemos seres en holograma en la habitación o seres que se ven ahí parados, ¿sí? Siempre y cuando, y se los repito, ¿sí? ¿Por qué se los voy a repetir esto? Porque es importante que ustedes tengan el discernimiento. Por eso es que tienen que trabajar mucho en activar el discernimiento y en activar la capacidad de sentir las frecuencias, ¿sí? Siempre y cuando ustedes sientan tranquilidad, sientan paz, sientan armonía, sientan como que, ay, qué chévere, me soñé con una nave, ¿sí? Siempre y cuando ustedes no se sientan agredidos y abusados, que eso es otra parte, eso ya son dimensiones de cuarta, que eso ahí ya, yo ya no entro ahí. ¿Por qué? Porque es que así, yo siempre se los he dicho, estamos en un universo dual, se me trabó, en un universo dual, y aquí, en este universo dual, donde está la Tierra y están diferentes planetas, constelaciones que ustedes ya las conocen, Júpiter, Venus, Orión, tiririri, en este universo, ¿sí? Dual, donde hay varias dimensiones. Pero en este universo, en todos los planetas, vas a encontrar dualidad. Hay muchos más universos y hay muchos universos que son elevaciones muy, muy, muy grandes de vibración y de energía. Y pueden haber universos donde estén estos mismos planetas, ¿sí? En este universo, pero este universo es de una vibración muy alta y ahí no hay dualidad. Pero en el que estamos hay dualidad. ¿Cuál es el proceso que estamos teniendo ahorita? De elevación de nuestra conciencia, de reconectar con nuestras frecuencias de quinta dimensión para poder elevarnos y poder salir de este universo. En este universo dual, tú vas a encontrar en todos los planetas la dualidad. Aquí en la Tierra vas a encontrar seres pues densos y seres de más elevadas frecuencias. Obviamente, por las vivencias que han tenido en los diferentes procesos de encarnaciones, muchas personas han quedado, digamos, con lo que llaman, con lo que le llaman, que les colocan dispositivos y cosas, o sea, eso ya es agresión, eso no lo deben, no lo pueden hacer. Mientras que tú no des permiso de que toquen tu energía estos seres, ellos no tienen por qué venir a tocarte, ¿sí? Si tú estás con una vibración elevada, no tienen por qué venir a tocarte. Por eso yo siempre les digo implantes, gracias Animor. Por eso yo les digo, digamos, hay muchas personas que me dicen, Pau, vamos a ir a una parte que van a salir las naves y que van a hacer un proceso y yo no sé qué para que las naves salgan y bajen y todo eso. O sea, yo les digo con respeto, si tú sientes una vibración, ok, pues bueno, ya tú miras si te atreves a estar allí y todo esto. Pero esto es muy delicado, ¿sí? Yo lo viví en el sentido, pues, de que pude ver
personas que hacían ese tipo de actividades utilizando plantas medicinales, utilizando otras cosas, otros métodos que no tienen nada que ver. Y pues digamos que tenían procesos pues muy fuertes, la verdad. Cuando tú estás en tu proceso de despertar de conciencia y despertar galáctico, créeme que tus yo que están en esas dimensiones, que están en las naves, que están en estos planetas, que saben que tú estás aquí viviendo este proceso y que en este proceso que estás viviendo también traes responsabilidad y también traes misiones, porque tú estás aquí con misiones, tú no estás aquí porque, ay, qué bonito que naciera Paola. No, yo vengo aquí con unas misiones, ¿sí? Que las estoy recordando, que las estoy haciendo, estoy accionando. Esto que estoy haciendo es parte de mi misión. Si no, yo estuviera en mi cama viéndome una película, me importa si hago like, no hago like. No, ustedes no saben lo que yo he sentido este tiempo, porque sé que tengo que transmitir todo esto, ¿sí? Entonces, cuando tienes esos contactos con tus yo, de esas líneas de tiempo dimensionales, estelares y todo esto, van a estar en contacto, pero se llama contacto, ¿sí? Porque es como que, ay, voy a ir a buscar a mi Paola terrestre, ¿sí? Recuerden que no todos son semillas estelares. Aquí hay humanos tierra. ¿Qué quiere decir eso? Personas, seres, conciencias que nacieron en la tierra, dentro de esta dimensión, y han nacido, viven su proceso, mueren, digámoslo así, y vuelven y encarnan aquí en la tierra. Nunca han salido de la tierra. Han vivido en la tierra en superficie y han vivido en la tierra en intratierra, ¿sí? Son seres que solo conocen las frecuencias de la tierra y no han salido de aquí a ninguna parte estelar. Hay otros que somos semillas estelares y que estamos aquí con propósitos. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos en un proceso de ascensión planetaria y venimos con esas misiones de ser parte del proceso. Cada uno viene con una pieza del rompecabezas y es lo que tienes que recordar. Esa es tu misión. Hacer todo lo que tengas que hacer para recordar para qué estás aquí, para integrar esas frecuencias que hacen parte de ti, porque si tú integras esas frecuencias elevadas, pues vas a despertar mucho más tus cristales y vas a recordar mucho más quién eres tú. ¿Sí me entienden? Y hay personas que tienen que dar un mensaje dependiendo de la vibración en la que esté, dependiendo de la misión que traiga. En este momento ya están encarnados los maestros ascendidos, ya están encarnados y están en su proceso de despertar de conciencia. Aún hay unos maestros ascendidos que no se recuerdan. Hay maestros ascendidos que todavía no saben que son maestros ascendidos. Todavía no saben que son la encarnación de tales y tales maestros X, ¿sí? Y están en su proceso de recordarse. Están en su proceso de recordarse. Porque ya es el tiempo. Hay unos que ya se recuerdan,
hay unos que ya saben que son llaves, hay unos que ya saben que vienen a transmitir información. Hay unos que ya saben que venimos a hacer activaciones. Al ser llaves, venimos a hacer activaciones. Pero activaciones, Paola, nadie tiene que activar. Pues si tú crees eso, ok, y se respeta. Pero cuando a mí me empezaron a mostrar esto, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Una llave? ¿Cómo así que activar? ¿Y a quién tengo que activar? ¿Y cómo así? Y es tan bonito el proceso que siempre te van a dar señales, siempre te van a mostrar, te van a llegar las personas correctas, te van a empezar a llegar lo que tú vas recibiendo de lo que tú vienes a hacer, vienen siempre respuestas. Y recuerdo muy bien y se los comparto, que cuando a mí me hablaron que yo venía a hacer activaciones a los ángeles encarnados en la tierra y a semillas estelares y bueno, otras cosas. Pero cuando me hablaron de los ángeles encarnados, yo, ¿qué? ¿Cómo así? Hubo un tiempo donde las angeólogas decían, no hay ángeles encarnados, eso no existe, no sé qué, no sé qué. Y yo las veía y yo decía, pero ¿por qué no se ve? Si yo sentía la vibración, ¿sí? Yo sentía la vibración de esa angeóloga, no todas, no todas. Hay angeólogas que tienen unas frecuencias tan elevadas y no se recuerdan y no se dan cuenta que son ángeles encarnados y que necesitan activar sus alas. Sus alas son supremamente importantes, sus alas energéticas, ¿sí? Que traen unos códigos y unas informaciones de sus memorias y de sus dones, de lo que vienen a hacer, ¿sí? Cuando a mí me empezaron a decir esto, de que yo tenía que empezar a activar y que iban a llegarme ángeles encarnados y todo esto. Cuando me llegó, eso me lo empezaron a decir y como al año me llegó. Ay, gracias por esas alas tan bellas. Cuando me llega al año, me llega la primera, el primer ángel encarnado. Cuando entró al consultorio, yo me quedé plop, porque lo que yo sentí, obviamente yo ya venía en un proceso y venía reconociéndome en muchas cosas y reconociendo la vibración de los ángeles y de los diferentes seres que aquí hay. Y cuando yo veo este ángel y me dice, mira, yo vengo porque me hablaron de ti, bueno, todo esto. Es que mira, a mí me pasan cosas muy raras, yo no sé, yo no me entiendo. Bueno, sentía mucho la energía, no sé qué, y me decía, mira, yo no sé por qué, por todas partes me salen plumas, me dice ella. Yo reviso porque donde yo vivo yo no veo palomas, o sea, yo no veo ángeles por ahí, ven palomas o pájaros que tiren plumas y todo, y menos ese tipo, ese tipo de plumas, me decía ella. Y mira, ella me decía, ¿no? Yo vengo en un proceso, siento una energía hermosa, Shura, hermoso lo que estoy sintiendo. Uf, esto se llenó de ángeles, de verdad. Uy, no, siento una cosa divina, o sea, quiero llorar, pero de alegría, porque siento la energía de los ángeles aquí. Tan hermosa. Gracias. Aquí está Gabriel. Shirainaha, Yotenahainaha. Shura. Hay un círculo de ángeles. Se hicieron aquí. Están aquí rodeando este lugar. Está divina la energía.
Y les cuento, les sigo contando de esta chica y me dice ella, mira, yo vengo un tiempo preguntando, ¿quién soy yo? Me dice ella. Yo vengo preguntando quién soy yo. Y hay algo tan extraño porque me salen plumas por todas partes, ¿sí? Y plumas extrañas, me dice ella. Plumas extrañas. Plumas de colores, que le llegó una pluma verde, que le salió una, o sea, es decir, ella dice, mira, en el armario, mi armario es con puertas, es un armario metálico que tiene puertas, ahí no tiene por qué entrar ninguna pluma de ningún pajarito o algo así, y menos de un pájaro grande, me dice ella. Y un día abrí el armario y en el armario había una pluma verde, que era verde larguísima, grande, me decía ella que era más o menos así, de grande. Qué hermosísimo, ella decía, pero ¿esto de dónde viene? ¿Sí? ¿Esto qué es? Listo, ya se iba, hacía sus cosas, trabajaba y todo esto, y de pronto llegaba a la casa y encima de la cama había una pluma, ¿sí? Y ella, creo que ella vivía con una persona, esa era la mamá, me parece, y ella le decía, mamá, usted, que la mamá era muy anciana, y le decía, mamá, ¿usted dejó entrar algún pájaro o algo así? ¿Se metió algún pájaro a la casa? Sí, y Yeshua dice que hermosos también los sentí. Sí, fue una cosa así como preciosa. O sea, como quien dice, aquí estamos. Nos llamaste, aquí estamos. Y bueno, el caso es que le aparecían plumas por todas partes y plumas de muchos colores diferentes, o sea, no así como que solo blanquita o pequeñita, como no, no eran cosas. Y ella empezó con su proceso de preguntar quién soy, para qué estoy aquí, sus cosas pues. Y les estoy hablando que eso fue hace rato, eso fue hace muchos años, por ahí unos 8 años yo creo. Y resulta que ella me dice, entonces ella me hablaba y me decían por dentro, llegó tu primer ángel, actívala. Uy, sentí una energía. Actívala, actívala. Llegó tu primer ángel. Y yo decía, ¿qué? ¿Y cómo la voy a activar? No sé cómo lo debo de hacer. Y yo, pues yo obvio no le decía a ella, ¿no? Porque pues yo soy la terapeuta y yo no podía estar ahí como flaqueando. Me han tocado unos retos que ustedes ni se imaginan. Entonces, resulta que bueno, acuéstate en la camilla. Y bueno, le empecé a hacer un proceso que siempre hago de limpieza, de armonización, sus centros energéticos y tal, y ta, ta, ta. Y estando en pleno proceso, ahí ya empecé. Yo le dije, mira, pues porque hay personas que no entienden cuando yo hablo en lenguas, qué pasa, por qué, tal cosa. Entonces yo le expliqué, yo le dije, mira, vamos a hacer un proceso de armonización y todo esto, pero en medio del proceso, de pronto vas a escucharme hablando en lenguas angelicales, en frecuencias diferentes a las que has de pronto escuchado. Bueno, y empecé a explicarle, como para que no se fuera como a asustar o algo. Y entonces, sí, empecé a hacerle la protección, empecé a hacer la armonización y todo, y empecé a sentir así, como sentí ahorita, ¿no? Los ángeles rodeando el lugar, protegiendo todo ese lugar, y empecé, y el que llegó con más fuerza fue Rafael, ¿sí? El arcángel Rafael, porque ella tenía una energía de sanación, de sanadora, ¿sí? Y empecé a hacerle el proceso, porque como todo lo que me sucede, las conexiones, las canalizaciones, las activaciones, las meditaciones,
son lo que sale en el momento, es la conexión del momento. Y fue precioso. O sea, yo veía cómo salía, o sea, sus alitas, le veía sus alitas chiquiticas, y empecé a ver cómo se iban como abriendo, cómo se iban creciendo. Obviamente es un proceso y empecé a hacerle pues los procesos que tenía que hacerle. Y bueno, ella fue como a 3 sesiones, fue muy bonito el proceso, pero hasta que le tocó irse del país, ella se fue de Colombia. Pero bueno, hemos tenido algunos momentos por allá a veces me escribe, y bueno, súper linda, eh, ella en su proceso y todo esto. Entonces, pues ha avanzado muchísimo, se ha reconocido más, ha reconocido su divinidad, ha reconocido su fuerza, sus dones, ¿sí? Entonces, es muy bonito esos procesos. Bonita noche, María, bienvenida, qué bueno verte por aquí. Sí, Rafael, hermoso, Animor, muy bonito ese proceso. Y así empezó el primer proceso de activación de la energía de los ángeles, eh, de los ángeles encarnados, fue divina. Y bueno, a partir de ahí, pues ya empezó mi proceso de activaciones. Y pues han sido muy importantes. ¿Alguno de ustedes ha estado aquí en activaciones? Pueden escribir sus experiencias. Muchos han estado aquí en activaciones, de las diferentes activaciones que hago. Entonces, lo que les decía al principio, trabajen mucho en recordarse, en recordar su esencia, en recordar su ser, en recordar, ¿sí? Animor estuvo en la activación del cristal corazón y en otras más. Con Animore estaba haciendo también lo que es la maestría de terapeutas, que eso ya es en privado, es personal, pero es muy importante porque el proceso que se hace es llevarlas a empezar a vibrar con frecuencias más elevaditas, más grandes, y puedan ustedes pasar de hacer una terapia de 3D y de 5D a salirse, ¿sí? Como de esta malla, y poder hacer sesiones con la terapia que hagan con más frecuencias de elevación, y puedan ustedes llevar al consultante a recordarse en niveles dimensionales mucho más elevados, a recordarse en otros planetas, en otros universos, a recordar el ser que son, todo eso, ¿sí? Es importante. De hecho, ya estoy organizando el calendario de agosto, porque voy a hacer unos procesos muy importantes. He estado trabajando dentro de lo que he recibido, recordado, en unas herramientas muy sagradas y poderosas, que ya he hecho los ensayos de esto en sesiones que han sido de verdad pues niveles muy hermosos de sabiduría, de sanidad, de activación. Voy a hacer ahorita en agosto 2 activaciones importantes donde vamos a trabajar. En uno es una meditación intensa, fuertecita, donde vamos a elevarnos y a entrar más, cada uno de ustedes va a entrar más en ustedes dimensionalmente, y poder
recordar, es como si abrieras tus registros akáshicos y poder recordar más quién eres tú, ¿sí? Desde una frecuencia más elevada. Y eso lo vas a hacer tú mismo, pero obviamente con la guía que vamos a trabajar en esa meditación. Ese día, hasta ahorita creo que va a ser el 16 de agosto. Voy a hacer también un proceso que va a ser un viaje dimensional sanador, ¿sí? Donde vamos a hacer también por medio de una meditación, vamos a entrar en las líneas de tiempo y vamos a traer las energías de en diferentes líneas de tiempo donde estamos y vamos a sanar diferentes áreas de nuestra vida aquí, ¿sí? Y va a ser una meditación de verdad muy poderosa. La he hecho ya con unas personas y ha sido muy, muy hermoso el proceso. La sanidad que se ha sentido ha sido impresionante. La apertura energética, sí, es como la activación de la energía, se siente súper fuerte. Eso. Y también voy a empezar a hacer, no es un curso, porque pues cursos hay muchos, pero es una activación energética angelical y cósmica de los registros akáshicos. Y van a ser 2 sábados seguidos. Nivel 1 para los que quieran trabajar en abrir sus registros akáshicos, pero la activación que yo voy a hacerles antes de, o sea, en el proceso de informarles cómo se abren los registros akáshicos, vamos a hacer una activación donde vamos a elevar tanto la frecuencia que ustedes van a poder leerse en sus propios registros, o sea, su libro de la vida, van a sacar información del libro de la vida, recordando, recordando experiencias vividas en otras líneas de tiempo fuera de este tiempo, ¿sí? Fuera de esta 3D. Mucho más elevadas y pues dependiendo de lo que tú traigas y tu recorrido del alma, vas a poderte recordar en planetas o en las naves o como ángel o como querubín o como dragona o como etcétera, ¿sí? O como un Urma, un Pleiadiano o X, ¿sí? O de Orión o de Venus o bueno, no sé. Pero vas a poder hacerlo con esta activación que voy a hacer. Eso va a ser el 30 de agosto, ¿sí? Y nivel 2, que es para leerle los registros a otros, pero estos 2 niveles van a ser, vamos a trabajar con frecuencias de 12ª dimensión. Entonces son muy, muy altos estos procesos. Igual yo les voy a estar como comunicando la información para los que quieran estar en estos procesos que van a ser muy, muy importantes. Si tú eres terapeuta, si tú quieres avanzar mucho más, pues súper que hagas los 2 niveles, ¿no? Nivel 1 y nivel 2. Pero si tú quieres empezar primero a trabajar en ti, quieres empezar a recordarte tú y todo eso, te recomiendo mucho que hagas el nivel 1 de la activación que voy a hacer de registros akáshicos, ¿sí? Muy importante que puedan estar en estos procesos que voy a hacer, ¿sí? Yo por ahí les voy a estar mostrando las fechas y todo el proceso. Dice por aquí Animor, oh sí, la maestría, sí, Animor. Dice Yeshuba, cuando te escucho hablar en lengua siento esa realineación y recalibración energética y de RFC, ok, de frecuencias, ok. Claro, Yeshua, lo que pasa es que
Cuando se hablan en las lenguas, bueno, cuando yo hablo en lenguas, porque me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué lenguas son y todo esto? Hay momentos y yo puedo sentir el cambio de vibración, ¿sí? Hay momentos que son lenguas angelicales, hay momentos en que sube la frecuencia, en que pasa la frecuencia, perdón, a lenguas estelares, y cuando hay conexión con hermanos estelares, dependiendo de quién ingresa, pues se cambia la vibración. Eso siempre lo he podido sentir. Y estas son frecuencias de verdad tan elevadas y tan hermosas que si las personas dejaran un poquito como el juicio y como ese temor tal vez a lo que han escuchado por fuera, porque a veces no se dan oportunidades de vivir experiencias diferentes porque pues se llenan de mucho temor por experiencias de otros, por sus propios procesos, ¿sí? Y eso, ahí sí, es muy delicado uno generalizar. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar estas frecuencias o este lenguaje, yo les digo de verdad, cierren sus ojos y reciban esas frecuencias. Cuando yo les canto el mantra, que a veces yo lo subo filmando el sol o algo, el mantra, el que dice Humanaya. ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí se acuerdan de ese mantra? Por ahí me escriben, porfa. Animor dice, con mi maestría llegan los yo superior de dimensiones elevadas a la sanación. Sí, Animor, en el proceso que hemos hecho de maestría, que es un proceso pues ya privado, ella ha experimentado mucho, que ha podido elevar mucha más su frecuencia y ha podido entrar a niveles muy muy altos y ha podido ayudar a muchas personas desde su terapia personal. Ella tiene unas terapias hermosísimas, llenitas de amor, ¿sí? Pero ahorita con la maestría que está haciendo conmigo, se le ha como elevado mucho más, y cuando digo se le ha elevado sus frecuencias, eso quiere decir que se han despertado más sus memorias, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo. Las memorias de las personas que hacen los procesos conmigo, ya sea una sesión, ya sea una activación, ya sea una terapia personal, ya sea los cursos, los talleres, lo que sea. Cuando hacemos un proceso, cuando se eleva la frecuencia y la vibración en las personas, lo que se genera es que se abren las memorias de esa conciencia y empiezas como a encenderte, ¿no? ¡Prip, prip, prip! Se empiezan a prender las lucecitas de tu cuerpo de luz. Yo siempre les he dicho que nosotros estamos compuestos por un cuerpo de luz, un cuerpo de luz que está hecho de microcristales, billones de microcristales, y cada microcristal es una memoria del universo, de la creación, de toda la creación desde los inicios. Pero como hemos nacido, hemos encarnado en este planeta y en este universo dual, se han apagado muchos de nuestros cristales, ¿sí? Entonces, cuando hacemos procesos personales, cuando hacemos sesiones, cuando hacemos talleres, activaciones, cuando hacemos live, cuando hacemos meditaciones, cuando hacemos los procesos que hagamos, refiriéndose pues a lo que yo manejo, se empiezan a activar y a ir despertando tus memorias, empiezan a despertar, a activarse en tus microcristales, que son una memoria de una era, de un planeta, de una vivencia tuya
que tiene que ver con la creación, cuando fuiste querubín, cuando fuiste ángel, cuando fuiste dragón, cuando fuiste Urma, cuando fuiste venusino, cuando fuiste X, ¿sí? Entonces, en cada proceso se van despertando estos cristales que son las memorias de nosotros. Ok. Yeshua dice, Animor, wow, qué divino y bello. Sí. María dice, sí, María 369 dice, sí, después de la activación del corazón cristal, que es una activación que yo realizo, he recordado más vidas pasadas y visto naves. Gracias, María. Y sabes una cosa, que varias personas que han hecho activaciones, especialmente la del corazón cristal, que es muy importante porque es una activación que todos deberían de hacerlo para conectar mucho más consciente y fluido con muchas dimensiones tuyas, ¿sí? Y activar tu vehículo Merkaba, tu vehículo que tú traes. Todos traemos un vehículo energético con el cual podemos salir de estas líneas del tiempo y podemos salir de la rueda del samsara, que es la encarnación continua en esta matrix, ¿sí? En esta plataforma que está prácticamente secuestrada, por decirlo así, está prácticamente encerrada. Entonces, con este Merkaba, tú vas a poder salir cuando trasciendas, es decir, cuando aquí en esta línea, aquí en esta tierra, pues fallezcas, tu alma, tu espíritu van a poder activar, tomar esa información de tu Merkaba y poder salir y poder ya decidir, ¿no? Decir, ok, quiero encarnar otra vez en la tierra, quiero seguir aquí, o simplemente también ya quiero ya ascender y ya quiero ayudar desde otros niveles, ¿sí? Es una activación muy, muy importante. Y muchos me han dicho cuando han hecho la activación del cristal corazón, muchos me han dicho cómo se les ha amplificado mucho más su conexión con ustedes mismos, ¿sí? Entonces se van a recordar más líneas de tiempo donde han estado, van a recordar y van a tener contacto con ustedes mismos desde las naves, desde esos lugares donde han estado y donde estamos, porque acuérdense que somos seres multidimensionales y que en este momento me ven a mí aquí, pero también me van a ver en otras dimensiones en este mismo momento, ¿sí? Estoy en diferentes lugares, ¿sí? Igual tú, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Ashtar Sheram, bienvenido. Hermosa semilla de bendiciones infinitas. Para ti también, bendiciones. Bueno, en TikTok dice María, cuando hizo la activación del cristal corazón, dice, y muchas fortalezas después de una pérdida personal, sí. Una pérdida que se veía venir y lo vimos en el taller, ¿no? En la activación de esta transmutación que venía para un familiar de María. Y bueno, tomó mucha fortaleza para ese proceso y eso es hermoso. Súper bonito, ok. Carolina, súper, yo lo hice y es lo más lindo que hay. Gracias por esas preguntas. Gracias, Caro, bendiciones. Cada cuánto uno se puede hacer esa lectura. Las sesiones las puedes hacer en los momentos que tú requieras, ¿sí? Recuérdense que siempre les digo que recuerden que las sesiones, todas las sesiones son diferentes, porque en las sesiones que yo realizo, la que es completa, ¿no? Porque hay una sesión que es solo armonización,
donde les hago la lectura de sus centros energéticos, donde les hago la sanación o la armonización de esos centros energéticos y bueno, les doy una información y es una más o menos hora y media, casi 2 horas que estamos ahí. Pero la lectura, la sesión que donde yo cojo todas mis herramientas, es una sesión muy hermosa donde se abren tus registros chicos, pero de 12ª dimensión para arriba, donde se muestran muchos procesos que tú vienes a hacer aquí a la Tierra y que necesitas liberar en otra línea de tiempo. Y bueno, se mueven muchas cosas hermosas y se generan activaciones. Siempre en las sesiones se van a activar energías y procesos importantes para ti. Por eso cada sesión que yo realizo es diferente, ¿sí? Tú puedes hacerte 10 sesiones y todas van a ser de más elevación, de más y más y más y más, y vas a recalibrar mucha energía y te vas a despertar mucho, ¿sí? Es una parte muy hermosa. Ok, gracias, Caro. Gracias por esos corazones tan bonitos. Semilla estelar, confirmado. Gracias, 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 Anemor y Paola, por sus enseñanzas. Gracias a ti por estar, Semilla. Qué hermoso. Mercaba, así es. Así es. Entonces, es muy importante que sigamos trabajando en reconectarnos, en recordarnos, ¿sí? Todo lo que nosotros vivimos a diario es recordar. Cuando tú te levantes en la mañana, empieza a hablarte, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que recordar hoy? Y si quieres, miras la fecha. La mañana es 29 de julio, entonces mañana cuando te levantes vas a decir, bueno, hoy 29 de julio, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué vine a hacer? Porque como les vuelvo a repetir y se los voy a repetir muchas veces, 936, super frecuencia, Animor, así es, muy elevada. Como les digo, que nosotros venimos aquí con misiones importantísimas. Entonces, cuando te levantes, háblate. Bueno, a mis yo superior de Paola, ¿para qué estoy aquí hoy? ¿Cuál es mi misión hoy? Es que es hoy, ¿sí? Es hoy lo que tengo que hacer hoy. Mañana no cuento porque mañana no existe todavía. Ni ayer porque ya pasó, ¿sí? Hoy. O sea, en este momento. Antes de yo empezar el live, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy en el live? ¿Para qué tengo que presentarme hoy en el live? ¿Qué tengo que hablar hoy en el live? Y lo que me hablaron fue el proceso importante de recordar. Vinimos y parte de la tarea de nosotros es recordar. Recuerdo para qué estoy aquí hoy. Quiero recordar por qué decidí estar aquí hoy. ¿Sí? ¿Para qué estoy hoy aquí? Todavía tengo que hacer algo, porque si amanecí es porque todavía tengo que hacer algo. ¿Sí? Ok, ¿cuál es mi tarea hoy? ¿Cuál es mi misión hoy? Entonces, empiezas a preguntarte, ¿sí? Y eso hace parte de la misión que tenemos, recordarnos. Les decía que muchas veces tú puedes hacer cursos, talleres y todo esto, pero cuando tú estés en un curso, cuando tú estés en un taller, es importante que seas consciente de que tú eso ya lo sabías, ¿sí? Que tú estás ahí es para recordar, porque si tu
tu ser, tu alma, tu espíritu, te ha permitido estar en ese taller, en esa sesión o en ese curso, es porque se necesita que recuerdes, ¿sí? Entonces, cuando tú eres consciente de eso, tú vas a estar en un curso o en un taller y todo esto, activando mucho más tus memorias y vas a poder integrar y recalibrar la vibración que se está emitiendo en ese curso, ¿sí? Para entender más y recordar más. ¿Para qué tienes que recordar eso? ¿Por qué y para qué necesitas esa herramienta? ¿Sí? Porque hace parte de tu proceso de despertar y de recordarte que tal vez esa herramienta que tú ya la tienes en ti, que solamente necesitas esa recordarla, es importante para tu misión en este momento en tierra, ¿sí? Entonces, recuérdate. En tus meditaciones, pregunta. No solamente es, muchas veces se dice que deben de entrar a meditar en silencio, quedarse en silencio. Sí, hay meditaciones que vas a necesitar eso, porque en ese silencio tú vas a poder percibir. Esa es una meditación para activar la percepción, para reconocer la percepción, para reconocer las energías, para sentir tu energía y para sentir cuando hay algo que de pronto entró a la habitación y tu energía cambió, ¿sí? ¿Por qué? Algo se movió aquí, ¿sí? Entonces empezar a reconocer la energía tuya y la energía externa. Y para eso necesitas centrarte. Para eso necesitas silenciarte. Para eso necesitas sentirte. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces esa meditación del silencio, con los ojitos cerrados, respirando, consciente, es importante. Pero hay meditaciones donde se necesita que tú empieces a interactuar, ¿sí? Entonces empiezas a interactuar con tu yo superior en las diferentes dimensiones donde estás y empiezas a preguntar, empiezas a solicitar recordar, ¿sí? ¿Qué tienes que recordar en esa meditación? ¿Qué tienes que recordar en ese momento, en esa meditación? Y empieza a preguntar, ¿sí? No como lora mojada o loro mojado, como decimos en Colombia. ¿Han escuchado eso? De loro mojado o lora mojada. ¿Saben qué significa? Escríbanme ahí. ¿Saben qué significa lora mojada? ¿No? ¿Quién más no sabe? Así es, María. Resulta que en Colombia, no sé si aquí hay, me imagino que sí, pero en Colombia hay unas loras, o hay los loros que hablan, ¿no? Los loros hablan y eso, pero cuando los mojas, se alborotan. Empiezan a hablar más de lo normal.
En Colombia le decimos, ah, habla más que el loro mojado, ¿sí? Entonces es eso, que habla mucho. Entonces, no es que entres en una meditación, sí, no es que entres en una meditación a estar, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Pero dígame tal cosa, pero dígame tal otra, pero no sé qué, no sé qué, no, no, no. No, tampoco. Es entrar en un silencio, en una respiración profunda y puedes entrar con dos preguntas o con una, ¿sí? Quiero saber esto, esta pregunta, la misma, ¿sí? Y te la dices y te silencias. Vuelves y la repites y te silencias, ¿sí? Así es, ánimo. Vuelves y la repites y te silencias, ¿sí? Y tal vez en ese momento de meditación no recibas la información, pero debes estar atenta y atento que en cualquier momento del transcurso de ese día o del otro día, o en astral o en sueños XX, vas a recibir la respuesta. Pero ojo, debes estar preparada o preparado para no juzgar la respuesta, ¿sí? Y siempre se los he dicho, si ustedes preguntan quién soy yo y de pronto te muestran como una reina en un planeta X con tales y tales cosas y viviendo un proceso y tal vez no con este cuerpo, sino con una energía o con un cuerpo diferente o que bueno. Ah, estoy viendo esto. Ah, entonces coja un cuadernito, ¿sí? Coja un cuadernito y empiece a escribir. Les recomiendo mucho, si ustedes están en un proceso de despertar de conciencia, en un proceso de recordarse, siempre tengan un cuadernito al lado de su cama y un lapicerito cerca. Muchas veces nos entregan información en sueños o en astrales. Y tú dentro del mismo sueño astral, tu ser te está repitiendo, no sé si les ha pasado, por favor, quiero que me escriban esto. Si les ha pasado lo que les voy a decir. Dentro del astral, tú estás recibiendo una información, ¿sí? Por ejemplo, me pasó a mí esta semana que me entregaron la información de algo que yo venía trabajando y solicitando esa información. Y en el astral me empezaron a mostrar cantidad de cosas y cómo trabajaba esa energía y cómo trabajaba ese código y cómo trabajaba y empezaban a mostrarme y me decían nombres y cosas y yo tengo que acordarme esto y repetía los nombres y repetía y tengo que ponerlo así y tengo que ponerlo así. ¿Alguna le ha pasado? Escríbame en sí o me escriben no, si no les ha pasado eso. Y yo dentro del sueño decía, o de ese astral, ¿sí? Decía, tengo que acordarme, tengo que levantarme inmediatamente a escribirlo. ¿Les ha pasado? Escríbanme ahí, porfa. Y eso que ustedes dicen, abren un ojo, porque es que, ay, Dios mío, hay información que usted abre el ojito y se le va, ¿sí? Entonces, es como retengo esa información, y abro el ojito y cojo rápido el cuaderno y empiezo lo que alcance a recordar, ¿sí? María dice, sí, me ha pasado, pero luego no lo recuerdo bien. Total. Pero hay algo muy bonito, y eso sí se los puedo garantizar,
Y es que esa información sí se queda dentro de nuestra alma, de nuestras moléculas, ¿sí? Y cuando tú menos pienses, y a mí me ha sucedido, que de pronto estoy hablando con alguien, estoy haciendo algún proceso, estoy haciendo alguna armonización, estoy haciendo alguna sesión X, o estoy haciendo el almuerzo, y de un momento a otro empieza a llegarme la misma información, como más pausada y bueno, y grave. Yo cojo el celular y empiezo a grabar, o se alcanza a ir, pero prefiero grabar porque es más rápido, ¿no? O sea, cojo el celular y empiezo y empiezo ya a escribir. Entonces, las respuestas a tus preguntas van a llegar de diferentes maneras y es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Es muy importante tener esa parte en cuenta. Entonces, si te ha pasado esto, o nunca han tenido un astral, o nunca han tenido respuesta, ¿solo María? ¿Solo María? ¿Quién más ha vivido ese proceso de soñar, de estar soñándose con una información y quererla recordar apenas te vas a levantar? Y es como que tu propio ser te está ahí diciendo, tengo que acordarme, tengo que acordarme, tengo que acordarme. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, así mismo, como nos sucede en los astrales, que abrimos el ojo y ya no nos acordamos, así mismo nos sucede. Animor dice, yo también. Despertando me comparten mucho y apunto. Ajá. Pero de repente también se nos borra el cassette. Y así también nos sucede, pues, en este proceso de este nacimiento, de esta encarnación, ¿sí? Que no nos acordamos de quiénes somos. Antes de nacer teníamos toda la información. Antes de nacer estábamos ahí en la barriguita de la mamá y teníamos toda la información de quiénes somos, de para qué estamos aquí, para qué vamos a venir, porque estamos aquí naciendo, tiritití, ¿sí? Pero nomás es que salimos de la barriguita de la mamá y ¡fua! A muchos se nos borra el cassette. A unos al 100, a unos al 90, a unos al 80, a unos al 50, ¿sí? Dependiendo de lo que tú vengas a generar, a crear, a tu misión, todo. Tu proceso evolutivo, ¿sí? Porque también tiene mucho que ver lo que vienes arrastrando de otras vidas y de otras líneas de tiempo. Porque hay muchos procesos que como almas venimos a aprender y venimos a equilibrar, ¿sí? De muchos procesos que en la ignorancia, en esa parte de no recordar, pues se cometen muchos errores en otras líneas de tiempo, en otras vidas, y en esta pues arrastramos un poquito esas energías. Y esto que les estoy hablando es algo que voy a trabajar el 24 de agosto, es un domingo, ¿sí? Hasta ahorita voy para esa fecha, todavía no sé si se cambia, pero este va a ser un proceso de un viaje dimensional sanador que vamos a hacer por medio de una meditación donde vamos a ir a las líneas de tiempo donde estamos viviendo procesos muy hermosos y elevados y sanos y todo en las diferentes áreas de vida, y de ahí vamos a bajar esta energía
para empezar a sanar muchos procesos aquí, ¿sí? Entonces, de verdad, prepárense para los que quieran estar en estos procesos que van a ser muy importantes. Puras meditaciones de frecuencias de 12ª dimensión para arriba, que son activaciones que al mismo tiempo te armonizan y que al mismo tiempo te activan tus memorias, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer esos procesos y ya les voy dando la información. Para los que quieren esta información también, escríbanme por interno. Si no me siguen, síganme y me escriben por interno aquí en TikTok y les mando la información, me mandan su WhatsApp y ahí pues les mando la información. ¿Listo? Bueno, sí, ojalá te pueda tener ahí Yeshua en estos procesos que se van a hacer. ¿Listo? Bueno, me encantó haber estado con ustedes este ratico. Espero les haya servido esta información, ¿sí? Espero mañana poderme conectar y estar con ustedes también a las 8 de la noche México y compartir con ustedes un poquito más de estos temas tan importantes, de estas vivencias del despertar de la conciencia cósmica y divina, que es un proceso que estamos viviendo de ascensión. ¿Listo? Gracias a ustedes, Animor, Mami, Yeshua, bienvenida siempre a este canal cuando quieran estar. Un abrazo grande, 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 bendiciones infinitas para todos. Un abrazo y bonita noche, que descansen.